Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 10ª lección de este cuarto trimestre, titulada El primer testigo. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Juan capítulo 20, versículo 17. Dice así: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La reacción de María Magdalena frente a la crucifixión de Jesús tal vez haya sido la más conmovedora de todas. Cuando leemos el relato bíblico, podemos visualizar su rostro entristecido, la piel surcada por las lágrimas, y oímos los sollozos de su llanto angustiado. Al describir la resurrección de Cristo, los evangelios presentan un rostro muy humano, el rostro de María Magdalena. María amaba mucho a Jesús, y por una buena razón. Marcos 16:9 nos indica que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Sin lugar a dudas, este ya es un importante motivo para que alguien se sintiera feliz y agradecido. Pero además de esto, María también había sido prostituta. Ella había demostrado su gratitud por lo que Jesús había hecho en su vida algunos días antes de su muerte. Fue ella quien había lavado los pies del Maestro con sus lágrimas, los había secado con sus cabellos y ungido al Salvador con el perfume más precioso que había en esa época. En esa ocasión, provocó el estupor de todos los que estaban presentes en la casa de Simón. A ella se le había perdonado mucho, por eso lo amaba tanto. El profundo amor que María sentía por el Salvador hizo que pudiera recibir la más grandiosa revelación de todos los tiempos. Ella fue la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección. Jesús conversó con ella y la confortó antes de aparecérsele a cualquier otro ser humano. Este es uno de los puntos principales que se enfatizará en el estudio de esta semana. Aquellos que aman a Cristo con todo su corazón y lo buscan sinceramente recibirán nuevas revelaciones de su divina gracia. Contrariando la cultura patriarcal, Jesús escogió revelar su estado glorificando a una mujer. Cristo rompió con muchos tabús sociales de su época y sin ninguna duda, este fue uno de los ejemplos más acentuados. Lee en tu Biblia el emocionante relato del reencuentro con María en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18, para comprender mejor la lección de esta semana. Bien temprano, el día domingo, las mujeres que habían estado cerca de Jesús durante la crucifixión fueron hasta el sepulcro para ungir su cuerpo. Era todo lo que podían hacer después de los dolorosos eventos del fin de semana. Apenas llegaron, pudieron ver que la pesadísima piedra había sido retirada y la tumba estaba vacía. Sin entender lo que había sucedido y pensando que habían robado el cuerpo de Jesús, María Magdalena volvió corriendo para avisar a Pedro y a Juan. Cuando los discípulos llegaron al sepulcro, vieron las evidencias de que Jesús había resucitado y rápidamente fueron a dar la noticia a los demás. Sin embargo, María permaneció allí llorando. Tal vez las lágrimas le hayan impedido reconocer a los ángeles que le preguntaron por qué estaba llorando, y también se lo preguntó a aquel hombre que ella pensó que sería el jardinero. Recién cuando oyó la voz familiar que la llamaba por su nombre, ella reconoció a Jesús. Se sintió tan feliz que su primer impulso fue abrazar los pies del Maestro. Sin embargo, él la detuvo, no porque estuviera mal que lo tocara, sino porque tenía prisa para primero ascender al Padre, a fin de obtener la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. María tenía una misión: comunicar la noticia completa a sus discípulos, y la cumplió de la mejor manera posible. Las lágrimas fueron cambiadas por una enorme alegría, el dolor fue sustituido por la esperanza. Su querido Salvador estaba vivo. ¡Qué privilegio el de María! Un privilegio del que todos podemos participar. ¿A quién vas a dar hoy la buena noticia de la salvación? Sea un testigo eficiente, tal como lo fue María. Dios está contando contigo. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 10, para ver si lo sabían o no. Número 1. María Magdalena fue llamada así en razón de Magdala, una ciudad pesquera localizada cerca del mar de Galilea. Las escrituras registran que Jesús visitó Magdala una vez durante su ministerio terrenal. Fue durante esta visita que Jesús liberó a María de Magdala de la posesión demoníaca. Ella nunca olvidó cómo Jesús la había liberado, y su devoción por Cristo continuó aún después de su muerte. Número 2. Cuando Pedro y Juan entraron en el sepulcro, vieron algo que probaba que de hecho Jesús había resucitado. Los paños estaban prolijamente doblados. Fíjate en este comentario. Cristo mismo había colocado esas telas con tanto cuidado. Mientras el poderoso ángel del cielo corría la piedra, otro entró a la tumba y desató las envolturas del cuerpo de Jesús. Pero fue de la mano del Salvador que dobló cada una y las colocó en su lugar. A la vista de aquel que guía las estrellas y los átomos,
no hay nada sin importancia. Número 3. Pedro era el discípulo que más estaba sufriendo por causa del remordimiento que sentía por haber negado a Jesús. Por eso el ángel indicó a las mujeres que fueran a avisar a los discípulos y a Pedro que Jesús los encontraría en Galilea. Este mensaje debería traer sosiego a su corazón y ofrecerle la seguridad de que su arrepentimiento había sido aceptado. Número 4. En 3 oportunidades los discípulos habían recibido el aviso de que Jesús había resucitado, que subiría al Padre y que después los encontraría. Sin embargo, continuaron estando tristes sin creer la maravillosa noticia. Cuando el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos hacían duelo y lloraban. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Lee y marca en tu Biblia los versículos de impacto de esta semana. ¿Has percibido que existe un tema en común entre estos textos? Puede ser resumido en una única palabra: amor. Mientras leías la historia bíblica de esta semana, ¿has observado alguna cosa en peculiar? ¿Dónde estaban los miembros de la familia de Jesús? Él tenía hermanos, primos y otros parientes. ¿Por qué no estaban haciendo guardia en su tumba? Te invito a que leas Juan capítulo 19 versículos del 25 al 27 para saber cómo veía Jesús a su familia. Además, Jesús también dijo en Mateo capítulo 12 versículos 49 y 50 que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son su verdadera familia. Las personas que lloraron amargamente durante la muerte de Jesús y recorrieron el camino hasta su tumba lo más rápido que le fue posible fueron quienes entregaron su vida a la voluntad de su Padre, y fueron ellos los que tuvieron la grata sorpresa de encontrar la sepultura vacía. El mensaje del Salmo 35 refleja la experiencia de las mujeres y los discípulos que amaban a Jesús y sirve de consuelo para los que todavía hoy lloran. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, los discípulos y todos los demás seguidores de Cristo que vieron a nuestro Señor resucitado comprobaron la verdad expuesta en esas palabras. María Magdalena fue la primera persona en llegar al sepulcro de Jesús. Su tristeza representó el dolor que todos sus seguidores sentían. Al descubrir que el cuerpo de Jesús ya no estaba más allí, se sintió aterrorizada y se apresuró a pedir ayuda a los discípulos. En los momentos subsiguientes, María deseaba intensamente saber qué habría sucedido con su amado maestro, y la respuesta vino del mismo Jesús. El Salvador apareció delante de María Magdalena aún antes de haber subido al cielo para encontrarse con el Padre, y recién después de que regresó de la presencia del Padre fue que se apareció a los discípulos. María Magdalena no era ningún gigante espiritual de su época, era una simple pecadora que había creído que Jesús podría transformarla. Su vida cambió completamente después de haber conocido al Maestro, y por esto la gratitud que sentía era tan profunda. En razón de su fe y amor, ella recibió una honra inigualable. Dios entiende nuestro sufrimiento y nos ofrece la esperanza que puede ser encontrada solamente en su Hijo Jesucristo, y esto debe ser suficiente para enjugar nuestras lágrimas cuando insistan en caer. Lee el capítulo 82 del libro El Libertador. Te vas a emocionar con los detalles de esta parte de la historia. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!